El primero es Gonzalo Rezola, por favor. En primer lugar, quería agradecer al jurado por esta oportunidad de poder estar hoy aquí y vamos a comenzar con un vídeo. Gibraltar. La verja que nos separa a los gibraltareños de la línea de la Concepción desde 1854 es una barrera más entre los 20.834 kilómetros de vallas que se han levantado en nuestro planeta y los 3.700 kilómetros que se están construyendo. Creemos que la separación física de una valla es capaz de controlar los flujos intrafronterizos. Pero la realidad es que la valla, como simplificación del encuentro entre soberanías, esconde una realidad donde fluyen las contradicciones. Dicen que las vallas han sido probadas por alpinistas, que son capaces de separar ciudades y protegernos de cualquier amenaza externa, altas, resistentes, tecnológicas e impenetrables. Nuestra verja, la última que queda dentro de Europa, es el lugar de encuentro de numerosas normativas y separa dos modelos económicos y fiscales desiguales. ¿Y qué alternativa tenemos a la verja? Lo primero, hay que desactivar la valla, destapar las contradicciones y proponer un modelo de inmersión con la esperanza de que la verja nunca vuelva a ser verja. ¿Y qué tipo de inmersión? Una inmersión múltiple con intervenciones que podemos clasificar como operaciones de maxificación, desentramado y desenmascarado. Se busca adaptar la frontera tanto al usuario como a los usos, y donde las incoherencias de este encuentro de realidades puedan coexistir simultáneamente sin la necesidad de barreras físicas. ¡Hasta el Brexit! La pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. El proyecto empieza como una investigación de los modelos fronterizos vigentes y desemboca en un plan estratégico que responde a la situación fronteriza actual de Gibraltar. Para ello, la presentación se organiza en 3 bloques y en paralelo avanza una investigación en 8 cuadernillos. Por último, un dossier califica los tipos fronterizos. En el estrecho de Gibraltar confluyen las fronteras de España, Reino Unido y Marruecos, donde cada una defiende sus intereses. Analizamos la última frontera interna de Europa, entre el territorio ultramar británico, Gibraltar y España, donde convergen 3 tipos fronterizos en el istmo, una franja estrecha de tierra que los une por tierra, mar y aire. Y ahora se atasca un poco. Vale, bueno, ha dado un salto. En el Tratado de Utrecht, España cede la soberanía del Peñón a Reino Unido, estableciendo un espacio neutral sobre el istmo, a la distancia de un cañonazo desde ambos lados. Los ingleses van ocupando el campo neutral, hasta levantar en 1854 la primera verja. La actual es de 1908 y conforma el espacio neutral con un 60% para Gibraltar y un 40% para España. En 1934 se construye la primera pista de aterrizaje y no es hasta 1990 donde la infraestructura concede a Gibraltar una situación de ventaja. Está estallando. A ver. Ha estallado, creo. Sí. Vale, aquí. Vale. Una ventaja estratégica. Mutando su uso militar a civil. Cada vez que se produce un aterrizaje se paraliza el flujo de fronteranos en las 2 direcciones. Se procede al diagnóstico con los diagramas registramos las situaciones y los problemas que causa, oculta y protege la verja. Una vez clasificados, comienza la búsqueda de elementos y herramientas con las que poder intervenir en esta frontera. Se emplean estrategias aprendidas en la resolución de otros conflictos, desarrolladas más en profundidad en el libro. Estas se organizan como procedimientos de desactivación, cuya misión es modificar la situación sin incumplir los acuerdos y respetando las normas vigentes e inhabilitando a la frontera actual. Y luego las estrategias de inmersión, que tratan de mostrar lo que ocurre dentro y fuera de la verja. Se dividen en 3 grupos, de desentramado, desenmascarado y maxificación. El protocolo de inmersión define los pasos hasta llegar al estado de anomía.
Comenzamos con el efecto espejo y la nueva pista de aterrizaje. Este fenómeno consiste en la repetición de programas a ambos lados de una frontera. Si Gibraltar construye un campo de fútbol, España construye otro. El aeropuerto gibraltareño es una infraestructura de poder que España no posee. Aplicando esta estrategia, España duplica la pista equilibrando los poderes fácticos. No se está reproduciendo. Vale. La hidratación intersticial de la verja deriva... Es que me está fallando, lo siento. La dilatación intersticial de la verja deriva de la colocación de la nueva pista de aterrizaje. La verja desactiva los flujos y los flujos aparecen y adquieren dimensión. Se organiza el espacio en cinco bloques que se subdividen en grupos más especializados según quién los atraviesa y qué actividad realizan. El resultado es la recuperación del espacio neutral original dividido en tres partes. Las dos zonas de acuerdo del campo neutral se equilibran en el espacio en anomía. Los flujos se organizan transversalmente para el cruce longitudinal, que convergen en la terminal. Cada franja adopta un tipo de trazado según su función, que se adapta a sus condiciones utilizando las normas compositivas estudiadas, como el ejemplo de la codificación. La aplicación del Acuerdo de Córdoba, que consiste en el acuerdo que se firmó en 2006 entre las dos partes y que no llegó a cumplirse. Dividimos el aeropuerto en dos, situamos la grieta intermedia donde confluyen los espacios Schengen y no Schengen y se convierte en un aeropuerto binacional, cumpliendo así el acuerdo de 2016. El choque normativo que obliga a la adaptación de los códigos y aparece un programa de actividades ilegales mediante la construcción de topografías que las penalizan y protegen. La sectorización legislativa organiza el espacio fronterizo según sus normas existentes y propuestas. Lugares en estado de anomía, donde la degradación de las normas dan lugar a programas como los centros de nacimientos binacionales giratorios. La permeabilidad de la verja se introduce en programas que aprovechan la ruptura, por ejemplo, el estadio de la frontera, donde el conflicto se hace deporte. Programas de segregación intrafronteriza que favorecen el asentamiento de las estrategias. La administración de las comunicaciones permiten recolectar, abastecer y gestionar la emisión de información, leyes y recursos dando soporte al estado de anomía. El proyecto toma una... En la ventana aumentada de la realidad, el paraíso fiscal muestra la evasión de impuestos. Se cuenta que cuando los monos dejen el peñón, los enanitos dejarán la roca. Trabajaremos en el libro sobre esa leyenda. Se inserta un programa en el nuevo trazado siguiendo el protocolo de inmersión y adaptando los pasos al usuario. El proyecto toma una posición crítica que busca destapar los modelos asentados en fronteras existentes, especulando un modelo alternativo, una frontera en anomía donde se yuxtaponen leyes, ilegalidades e identidades generando un lenguaje propio. Para entender cómo funciona, lo ordenaremos por franjas. La primera franja de intercambio, el motor de la frontera en el aeropuerto binacional. Se enfrentan las leyes y los intereses de los fronteranos, quedando todo ello registrado. Tengo que advertirle que lleva 10 minutos. Sé que he tenido problemas, pero debe de procurar... Pues vale, sí. Ya estoy acabando, perdón. La franja de máquinas, la logística que abastece el peñón. En esta máquina un sistema de cintas muestra lo que entra y sale del peñón. Y en el centro se sitúa el conversor de capacidad legal para transformar un producto. La franja en anomía, un territorio abierto que se rige por su propia interpretación de las leyes, conecta con la actual ruta de los traficantes, además de los espacios de introducción migratoria que reciben y preparan a migrantes para el acceso a Europa. El bloque Hábitat Piloto, donde se trata el tema de los monos. En la franja de visualización, el fronterano llega en la franja de visualización donde se destapan las contradicciones quedando en evidencia. Y por último, la franja de circulación. El fronterano que respeta la ley tiene
la ventaja de atravesar la frontera por la vía rápida, ganando tiempo. Por último, hay un dossier que voy a ir pasando sobre la clasificación de los tipos fronterizos y ya está. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Enhorabuena por tu presentación, a pesar de los problemas. Yo creo que se podría hacer como me gustaría hacer el mismo arranque casi que había hecho en el caso del proyecto de los pols de Ahmedabad, en el sentido que hay como una gran fascinación inicial por captar la realidad, una realidad además extraordinariamente compleja, densa y tensa en el lugar que has elegido para trabajar. De modo que hay una primera fase de tu proyecto en donde se expresa, yo creo, como muy acertadamente, esa especie de densidad normativa, económica, espacial, de dominación, política, etc., ¿no? Con lo cual, otra vez, como en aquel proyecto, creo que el abrazar esta realidad de una manera, digamos, tan seria y tan compleja, valida, para mí, por lo menos, en gran medida, tu proyecto, ¿no? Lo que haces es abrir como espesar esa frontera y crear una zona casi, una especie de área de excepción, ¿no? Y dentro de esta área de excepción yo creo que introduces ya como de manera propositiva y jugando casi de una manera un poco irónica con todos estos datos, con todos estos hechos, una imaginación proyectual que yo creo que es realmente muy interesante, ¿no? Creo que por ser breves, quizá, bueno, seguro, la realidad en este lugar es todavía más densa y más conflictiva de lo que has propuesto, ¿no? Quizá hay condicionantes que has ignorado, seguramente deliberadamente, pues como por ejemplo el problema de las aguas territoriales en esta zona, o cuestiones de extraterritorialidad que afectan a la realidad política de un lado y de otro de la frontera, que seguramente hubieran hecho todavía más potente, más interesante este escenario que has creado. En cualquier caso, creo que es enormemente rico, imaginativo y sugestivo, y te quería dar la enhorabuena en nuestro nombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, me gustaría decir algo, no tanto de la presentación que ha salido mal, y uno no se ceba cuando tienes mala suerte, y a mí yo estaba pasando mal por ti también. Realmente los que no tenéis la oportunidad de ver todos los planos, pues es un trabajo impresionante el de Gonzalo. Sí me gustaría llamar la atención porque a veces en el público no son todo compañeros y fans de esos que aplauden, sino que también hay familiares y gente de otros lados, ¿no? Realmente sí hay una cierta variación de los temas en los proyectos fines de carrera, ¿no? Hemos visto proyectos, o vamos a ver todavía, algunos proyectos de paisaje, vamos a ver un proyecto de ocio y agua, casi en el mundo de la pintura inglesa, vamos a ver, hemos visto un proyecto de fronteras, un proyecto político, un proyecto de cooperación. Pero ¿qué pasa? Que los arquitectos estamos invadiendo todo, no dejamos títere con cabeza. Vamos a ver un proyecto que arregla Detroit, hemos visto, un proyecto que densifica barrios, decía yo de Chirico, o Alberti, el fantasma de Alberti en los arcos estos planos. Realmente yo creo que está bien, digo, para la gente que está contemplando la profesión desde fuera, pensar que el arquitecto está dejándose de quejar de la mala suerte que tiene, que no tiene trabajo y que le invaden competencias, ya me lo habéis oído alguna vez, y nosotros nos dedicamos a invadir competencias de otro. Cualquier proyecto de una ciudad, del mundo, de un claustro, de un trozo de paisaje, es patrimonio del arquitecto, y eso está pasando, digamos, en los fines de carrera, y yo me congratulo de ello, en especial en el proyecto de Gonzalo de fronteras y de Brexit. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Lapuerta, y gracias, Gonzalo. Tiene la palabra ahora Pablo Santacana.
Buenas tardes. Antes que nada, agradecer al tribunal y a mi tutora María Langarita y a toda la gente que ha venido hoy aquí. Estar aquí. El primer contacto con el proyecto final de carrera aparece en forma de mito. Y es a través de esa suma de experiencias ajenas como uno va configurando el imaginario sobre cómo debe ser un PFC ideal, reconocido académicamente. Este proyecto intenta acercarse a ese ideal a partir de la acumulación del mayor número de características que lo componen, llevándolas al límite. En el mito del PFC, la relación con las necesidades reales del lugar no es lo más importante. Interesa más especular con todas las posibilidades de lo que podría hacerse en el solar en el que se va a intervenir. La ubicación en la que se inserta el proyecto es el plano general de la Frente Ribeiriña, que desde el 2015 rige la remodelación de la ribera de Lisboa. El plan busca regenerar la relación de la ciudad con el río Tajo, a través de grandes equipamientos públicos y dotaciones sobreescaladas en relación a su contexto. A esto, aquí encontramos grandes nombres como Foster, Nouel o Méndez da Rocha. En el mito del PFC, la escala tiende a ser desproporcionada. Un proyecto no solo debe ser bueno, sino grande. Se escoge entonces el solar de mayores dimensiones dentro de este plan, que continúa abandonado tras pasar por diferentes propuestas fallidas, que colocaban usos administrativos, industriales o residenciales. El solar se encuentra atravesado además por uno de los mayores arroyos subterráneos de los acuíferos de Lisboa, que vierte después sus aguas al río. Entonces, buscando conectar el modelo impulsado por el plan de Frente de Riberas y las condiciones hídricas del solar, se propone un equipamiento de ocio y consumo asociado al agua. En el mito del PFC, el contexto puede cambiar. El proyecto debe ser capaz de representarse en otros contextos. Se rastrean entonces referencias de grandes complejos termales que crucen otros programas. Y son proyectos reproducibles porque se aíslan del contexto, generando paraísos ficcionados en su interior. El proyecto se compone a partir de estrategias de acumulación, de manera que se extraen todas las características y programas comunes a todos ellos, así como las específicas de cada uno. De esta manera se genera un programa complejo, donde aparece desde una pista de atletismo a una noria, una pista de hielo, una sala de baile o un espacio de exposiciones. En el mito del PFC, el programa responde a acciones de usuarios específicos, dando lugar a espacios hiperespecializados. Los programas extraídos de los países ficcionados se ordenan a través de 4 usuarios tipo, provenientes también de la ficción. Tenemos a Ned, un maduro ejecutivo obsesionado con la natación, a Marianne, una joven francesa que disfruta de sus vacaciones tomando el sol en Saint-Tropez, a Preston, un niño que invierte su nueva riqueza en trampolines acuáticos, y a Fred, un anciano director de orquesta que pasa sus vacaciones en un balneario de los Alpes. Si los usuarios ordenan el programa, los otros usuarios los unen. Estos personajes provienen de las imágenes de 5 fotógrafos contemporáneos que para mí son paradigma del vacacionismo fake, que son Martin Parr, Rainer Rietveld, Nikita Shokov y Matthew Dakowski. Estos otros usuarios generan los programas frontera entre los usos principales y de ellos se extrae una serie de dispositivos que muelan el proyecto. En el mito del PFC, el proyecto debe poder reducirse a un icono fácil de recordar. En este caso, es una topografía enterrada y una gran cubierta. Los programas húmedos extraídos de los usuarios tipo se sitúan en una topografía enterrada, a la que se accede a través de una serie de plataformas que albergan el resto de programas y conectan con el espacio público que atraviesa toda la cubierta. La pieza ocupa todo el solar, cerrándose a la ciudad. Los puntos de acceso al solar quedan conectados a través de una cubierta pública transitable y las entradas al proyecto se sitúan en estos puntos y se vinculan con los distintos tipos de usuario y con los transportes que estos utilizarían para acceder al solar. Cada uno de estos 3 accesos genera una circulación independiente que atraviesa las plataformas hasta cada una de las zonas de baño. En el mito del PFC hay vigorexia gráfica. La vigorexia gráfica es un trastorno mental en el que la persona se obsesiona por su capacidad gráfica hasta niveles patológicos. Estas personas tienen una visión distorsionada de ellos mismos y ven su producción débil y enclenque. Por este motivo, el trastorno incide directamente sobre su conducta alimentaria y sus hábitos de vida y se caracteriza por realizar una actividad gráfica extrema abandonando las relaciones sociales y descuidando otros aspectos de su vida. En la planta baja encontramos los programas húmedos principales. Son la piscina de olas, la de toboganes, la de entrenamiento, la de salto, la de natación sincronizada, la de hidroterapia y la zona de duchas termales. Las zonas superiores de la topografía en la que la piscina olímpica y la de waterpolo se conectan a través de plataformas con la zona de saunas, la de restauración, la área comercial, las salas de masaje, las zonas de descanso y una zona de yoga. La planta intermedia se encuentra en los vestuarios, la pista de hielo, las zonas comerciales, otras áreas de restauración y gradas independientes conectadas a la cubierta pública
que cuenta con la sala de exposiciones, el área administrativa, la sala de baile, las pistas de vóley playa y las zonas de juego, y que permite atravesar el local públicamente de lado a lado. En el mito del PFC, todos los factores del proyecto dependen únicamente de su autor. Al encontrarse en una zona de riesgo sísmico, esta estructura se proyecta con elementos resistentes al sismo en el perímetro del edificio, con uniones rígidas en nudos de vigas y columnas y articulada entre toda la estructura de soportes y la estructura de la cubierta, que cambia su configuración de retícula de cerchas a una estructura espacial para homogeneizar su funcionamiento. En el mito del PFC es suficiente con la ilusión de innovación. La piel de la cubierta se compone de un sistema de paneles retráctiles de ETFE inclinados para facilitar la recogida de aguas, que junto a la recogida de agua de los acuíferos abastece la estación de tratamiento de agua potable y la estación de depuración de aguas residuales, que permiten autonomía de la red de agua. Se intenta sacar provecho también de todos los procesos de depuración, incorporando las zonas de vegetación tropical como filtradoras de agua tratada y aprovechando los gases generados en la digestión para producir frío para la pista de hielo y calor para la sauna. Otros dispositivos unidos al control de la cubierta regulan el resto de la temperatura en el edificio. La temperatura es más alta en la zona de baños termales, favoreciendo un clima tropical constante en esta zona. En la piscina de olas, la cubierta de ETFE puede regular su espesor para aislar el interior cuando fuera hace más frío. La vegetación tropical contribuye a mantener las condiciones de temperatura y humedad en el proyecto. En la zona de juegos puede abrirse la cubierta cuando hace buen tiempo fuera, combinando esto con otros espacios en sombra con la temperatura más baja. En la piscina de entrenamiento, el ETFE deshinchado puede tamizar el paso directo de la luz para no molestar a los bañantes, generando una iluminación difusa y sin contrastes. Y dentro de la atmósfera interior se aíslan algunos espacios que necesitan condiciones particulares, como son las saunas, los locales comerciales, a continuación, y la sala de exposiciones, que se ubica en la última planta. Al final de este proceso, he verificado que aun pudiendo ser este un buen mito del PFC, llevado a la realidad, este proyecto sería el opuesto al proyecto con el que yo me sentiría identificado. Y por si esto pudiera suceder, he iniciado una campaña de recogida de firmas en change.org para que os animo a todos a participar y que cuenta con un vídeo explicativo. Desde que no 2015 a Câmara Municipal de Lisboa decretou o Plano Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha, têm sido construídos grandes projetos urbanos que destacam-se por a escala desproporcionada, no especial Tropical Island 2. O prédio vai contar piscina olímpica, waterpolo de salto de natação sincronizada, de ondas de hidroterapia, saunas, parque aquático com 9 slides, uma pista de gelo, uma onda gigante de 18 cabinas. As pessoas na cidade de Lisboa não querem para se construir o projeto de Tropical Island 2, questão de um urbanismo que vem fracassando nos últimos anos do século XXI e que vem destruindo cidades da Europa, da Latinoamérica e do mundo todo. Porque as pessoas não precisam de uma construção para volar ser visionado, as pessoas não somos ficção. Ajuda-nos para a campanha continuar no change.org. Stop Tropical Island 2. Sí, yo quería dar la enhorabuena a Pablo por la parte del proyecto que corregimos. No estoy seguro de poder valorar, digamos, el repetir hasta 5 veces el mito del PFC. No sé muy bien cómo se valora eso en calificación o en digamos, el tribunal, pero de todas maneras ha sido divertido y uno que ironice o bromee sobre su propia formación y sobre su propio proyecto, a mí me parece, es una opción que damos usted en el tribunal. Yo, el proyecto tal como lo presentaba, veía elementos de interés, elementos que tengo que dar la enhorabuena. Si no fuera así, si el proyecto no tuviera ningún interés y fuera solo, digamos, una broma sobre el mito del PFC, es difícil estar en las máximas calificaciones porque uno haga una broma sobre acabar con mi propio proyecto.
uno le caería bien, digamos, en este caso el brillante alumno, pero no iríamos más allá. A mí en este caso el proyecto sí me pareció brillante y las imágenes de esos personajes que a veces en los proyectos de universidad y también en los concursos metemos a gente directamente sacada de googlear personas guapas en agua. Y aquí aparecen Hamilton el popero enseñando músculos, y aparece David Hockney, y aparecen personajes muy delicados en sitios, y yo realmente aprecié asuntos en su proyecto, y por ese asunto de lo que yo apreciaba en el proyecto real de arquitectura es por lo que pensamos que el proyecto tenía que estar en las máximas calificaciones. Sí, yo creo que a mí me gustaría comentar un poco tu posición con respecto a tu propio PFC, ¿no? Antes hay un comentario que he estado, bueno, pues hay como recurrente en los comentarios que yo estaba haciendo, y es, digamos, cuál es la actitud con respecto a la investigación inicial del alumno. Y cómo eso luego otorga determinada verosimilitud a los resultados finales del proyecto, ¿no? Yo creo que en tu caso, o sea, hay ingenio en esta especie de distanciamiento con respecto a tu propio trabajo, pero eso se produce para mí demasiado rápido. Es decir, hay el problema de alguna manera se da por imposible de resolver, ¿no? Das una serie de ejemplos iniciales, no. Y entonces, digamos, ¿cuál es la solución? La autorreferencialidad, la exacerbación kulhasiana, etcétera, ¿no? Es como un proyecto casi como ser John Malkovich, la película, ¿no? Pero en proyecto de arquitectura, ¿no? Con lo cual hay un momento de autorreferencialidad que produce para mí, es tal y como yo lo he sentido, cierto rechazo por el discurso. Quizá eso era lo que pretendías, ¿no? Con lo cual el discurso queda a un lado y realmente a lo que uno aspira es a ver esas secciones, esas plantas, etcétera, ¿no? Que son descritas casi como con cierto desdén por tu parte, cosa que no entiendo, porque todos asumimos que había enorme talento, digamos, en esa especie de exacerbación que ya he comentado, ¿no? Con lo cual, para mí hay un exceso de aparataje, de artificio, y creo que hubiera sido más claro, una posición más nítida con respecto a tu trabajo como ya arquitecto, pero también con respecto a la solución que estás proponiendo para una ciudad real, para gente real. En cualquier caso, enhorabuena. Muchas gracias, Pablo Santacana. Ahora, finalmente, la última intervención corresponderá a María Teresa Torrijos. Hola, buenas tardes. Soy Teresa Torrijos y quiero agradecer al tribunal la oportunidad de estar aquí hoy. Voy a poner el... Os voy a enseñar la investigación que, como veis en pantalla, lleva por título Plan de Resiliencia Territorial en la Cuenca del Guadiana. Voy a comenzar explicando qué es resiliencia, que según varias fuentes es la capacidad de adaptación de un sistema o un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa. Con lo cual, mi plan tiene como objetivo dotar al ecosistema de la Cuenca Alta de un equilibrio estable que reduzca su fragilidad y lo aleje del riesgo de desertización en el que se encuentra hoy. Voy a pasar ya al análisis y diagnóstico del lugar. Como veis en pantalla, esta es la cuenca hidrográfica del Guadiana. He destacado en blanco la Cuenca Alta allá. Y la particularidad de este territorio es la fuerte interconexión que existe entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas, que veis representado en este otro mapa, los acuíferos. Tanto es así que el propio río Guadiana se infiltra totalmente en el terreno
y vuelve a surgir a 40 kilómetros de distancia. La cuenca alta del Guadiana tiene la particularidad de que alberga numerosos humedales que aparecen y desaparecen en función de las subidas y bajadas del nivel freático del acuífero. Esto es debido a la composición del subsuelo, que podéis ver aquí en el mapa geológico, y está compuesto de depósitos calizos altamente permeables y una topografía casi inexistente. Estas interrelaciones hidrológicas tan complejas son a la vez muy frágiles y muy dependientes de la explotación humana que se haga del medio. Este uso humano, fundamentalmente agropecuario, ha generalizado la extracción mediante pozos de agua del acuífero, mermando gravemente las reservas del acuífero y provocando un cambio en su régimen natural, pasando de ser de este a oeste con descarga natural en las tablas de Daimiel a ser centrípeto sin descarga. Esto ha tenido una serie de repercusiones en superficie con la pérdida de numerosos humedales y la biodiversidad asociada a ellos. Aquí podemos ver el crecimiento en superficie de la agricultura, que siempre ávida de nuevos terrenos ha ido colonizando prácticamente toda la superficie. Y aquí ya en la columna de la derecha posicionamos nuestros objetivos de proyecto, que pasan por disminuir la presión sobre los sistemas de soporte, estabilizando el medio, recuperando su valor ambiental y recuperando la identidad territorial de la mancha húmeda. Para ello, esto lo vamos a abordar con dos estrategias territoriales de gestión, SMART y Rewild. La primera estrategia, SMART, persigue el encogimiento de la superficie cultivada mediante la introducción de sistemas de gestión avanzada que permitan la valorización y diferenciación del producto, eliminando con ello la sobreproducción, los excedentes y los bajos costes que afectan actualmente al sector. Estos sistemas están basados en la información y el manejo de variables y datos a tiempo real, que permiten la optimización de energía y recursos y permiten la sofisticación de los procesos agrarios. La estrategia Rewild recoge estos territorios cedidos por la agricultura y los incorpora a una infraestructura verde animada y en constante expansión gracias a los poderes biológicos. Es una acción de revegetación estratégica y creación de islas forestales con gran potencial para la renaturalización pasiva a través de la dispersión de semillas. Esta es la implantación de ambas estrategias en la cuenca alta y a partir de ahora vamos a dirigir el foco hacia el entorno de las tablas de Daimiel. Con lo cual, esta es la estrategia SMART en este entorno y esta es la estrategia Rewild. Ahora pasamos a la parte más técnica del proyecto. Son acciones específicas que vamos a desarrollar en 4 puntos singulares del territorio. El primero es la confluencia entre varios hábitats de ribera, fluvial, saladar, arenal y estepa. Y la acción a desarrollar aquí es la demolición del cauce artificial del río Ciguela. Aquí vemos el antes y el después, devolviéndole su espacio natural y su capacidad para generar tablas fluviales y para crear diversidad, en definitiva. Un territorio de incertidumbre donde la vida pueda volver a surgir. La segunda estrategia, el segundo punto, es la creación de esta infraestructura verde que asegura la conquista biológica del territorio,
y está diseñada en función de la movilidad de las poblaciones. A su vez, alberga una red de humedales que sirven a los cultivos de regadío, evitando las extracciones al acuífero y estructurando una relación de beneficio mutuo entre la recuperación del ecosistema y del desarrollo de la agricultura. El tercer punto es el encuentro con la ciudad de Daimiel. Aquí vamos a desarrollar un paisajismo ecológico a 3 niveles: altura, superficie y subsuelo. Son 3 planos proyectados en horizontal y religados en vertical que nos permiten atender a todas las variables que los retos ecológicos actuales requieren. Y el cuarto punto, en el que me voy a detener un poquito más, es el entorno de los ojos del Guadiana, que son unas urgencias que han permanecido secas desde el año 1984 debido al descenso del nivel freático del acuífero. Este descenso ha provocado que grandes capas geológicas, tradicionalmente saturadas de agua, ahora queden llenas de aire y, al estar compuestas por sedimentos orgánicos, entran en autocombustión, generando incendios subterráneos de kilómetros de extensión que son muy difíciles de detectar y de paliar. Para ello, hemos diseñado un sistema de inyecciones de agua de lluvia al terreno, que aceleran el proceso de infiltración y evitan los colapsos y las combustiones de estas cavidades. Este sistema de inyecciones está cuidadosamente regulado a través de unos sensores conectados a georradares que grafían constantemente el terreno y sus necesidades. En periodos de altas precipitaciones, este sistema puede funcionar regularmente, aumentando la capacidad de recarga del acuífero hasta los 750 hectómetros cúbicos anuales y consiguiendo una subida del nivel freático de unos 6 metros de media al año. En el dibujo de la izquierda vemos representados los focos inyectores como puntos rojos y, partiendo de ellos, las líneas de flujo de fluido que se dirigen hacia la superficie, consiguiendo que los ojos del Guadiana vuelvan a manar, creando un paisaje de humedales y vapores y que el territorio vuelva a estar en movimiento. Muchas gracias. Bueno, María, en primer lugar, enhorabuena. Vamos a ver, este proyecto yo creo que es... para el tribunal fue realmente fascinante por varias razones. La primera, digamos la más obvia, era que habría campos de exploración y de trabajo en cierta manera inéditos dentro de la historia de los PFCs de la escuela, ¿no? De modo que has tenido como una ambición casi imposible y una capacidad para abarcar un tema casi en vuelo sin motor, por así decir, que son realmente dignos de elogio, ¿no? Yo creo que este proyecto es, digamos, se comentó, es un proyecto de landscape, como puede haber proyectos de esta naturaleza en otras escuelas. En España todavía no ha, digamos, cundido mucho este tipo de respuestas, pero existen desde luego y están muy desarrolladas en otros lugares. Pero yo diría que casi va más allá de un proyecto de escala de lo que se puede entender como landscape architecture o de paisaje, y es más una especie de no sé cómo decir, de fantasía de geoformación
que es pues, seguramente muy pertinente pues en estos tiempos en los que todo el mundo habla, por ejemplo, de las teorías del antropoceno, ¿no? Es decir, la maleabilidad absoluta de la capa hidrográfica, geológica y atmosférica de la Tierra, ¿no? Digamos que tú eres una especie de ingeniera del antropoceno y estás haciendo experimentos de terraformación en una determinada área española, ¿no? Yo querría más situar, digamos, en este territorio casi de lo ficcional, ¿vale? Tu proyecto, más que en el intento de hacer de convencernos de que aquí hay ciencia, por así decir, ¿no? Pero dentro, yo creo, de esta capacidad fascinante de exploración, de la capacidad de manipulación, de la introducción de tecnologías en el territorio, etcétera, tu proyecto es un éxito, en mi opinión. Pero insisto, siempre dentro, digamos, de esta especie de creación de una enorme ficción que, como un buen libro de ciencia ficción, es realmente verosímil en todos sus puntos, ¿no? Porque es capaz de ir a acompañarte con un discurso enormemente convincente en todo su transcurso, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es importante este punto, ¿no? De dónde te colocas, si te estás situando en una especie de voluntad de acción real o de plan global hidrográfico en la cuenca del Guadiana, tal, o si realmente estás haciendo un ejercicio más ambicioso en relación con la ampliación de lo que puede ser un proyecto de intervención territorial. Así que, enhorabuena. Bueno, hemos llegado al término de esta sesión. Creo que los 7 proyectos presentados dan una buena cuenta de la variedad de intereses, tanto geográficos como de enfoque en esta escuela en este momento. Les agradezco a los alumnos su presentación, a todos ustedes su presencia aquí, y ahora les ruego, por favor, que nos dejen solos para que el tribunal delibere.